que nos guía. Pues muy bien, hermanos, vamos a comenzar esta noche con una oración. Acompáñenme, por favor, a orar. Señor amado, precioso, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran poder, por habernos trasladado de las tinieblas al reino de la luz, Señor. Padre, gracias, Señor, por ser nuestro amo, por nuestro nuevo dueño, Señor, porque nos has liberado del pecado, Señor, nos has comprado con tu sangre, nos has rescatado de nuestro antiguo amo, Señor, y nos has hecho libres, y por amor, Señor, nosotros ahora somos tus siervos, Señor, somos tus hijos, somos tus amigos. Señor, tenemos todas las cosas que tú has comprado, Señor, y ganado y conquistado, Señor. Gracias te damos, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Señor, el haber sido liberado, Señor, de tantas y tantas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, estamos hablando del tema de guerra espiritual y definimos que nuestra guerra principal es contra el pecado, pero que el pecado tiene tres áreas. El pecado moral, que es el que habita en nuestra vieja naturaleza, y el pecado social, que es el que nos rodea, el entorno, la cultura en la que vivimos, el país, la cultura donde vivimos, y el pecado propiciado por Satanás y sus demonios. Hoy vamos a hablar un poquito de la liberación de demonios y de cómo podemos nosotros guerrear contra esos entes espirituales, esos espíritus inmundos, le llama la Biblia, espíritus inmundos, espíritus demoníacos, ¿verdad? Que oprimen y controlan a los seres humanos. Realmente, ahora sí que nadie se salva, ¿no? Nadie se salva de una opresión diabólica, ¿verdad? De un consejo, de una propensión, ¿verdad? Esos espíritus están instigándonos, ¿verdad? Están en todo momento tratando de que nosotros hagamos algo contrario a la ley de Dios y tratar de esclavizarnos. Acuérdense que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, el enemigo trata de que nosotros vivamos esclavizados, porque nos odia, nos aborrece. Somos una creación muy, muy importante para el Señor, y nos ama tanto el Señor que dio a su Hijo único por nosotros, ¿verdad? Entonces, pues eso no lo puede soportar Él ni todo su séquito, ¿verdad? Así que estamos en una lucha muy, muy importante. Y esto está siendo motivado y me está ayudando mucho a compartir esta clase de guerra espiritual, porque hoy el Señor me dio una impresión en mi espíritu de que debo tratar un poquito del tema de la depresión. En estos tiempos hay mucha depresión, ya tiene años, pero hoy se ha recrudecido, ¿no? Y hay muchas causas de la depresión. Unas causas físicas, otras causas morales, sentimentales, y otras son espirituales. Entonces, se combinan las tres, ¿verdad? Y la gente vive muy oprimida, muy, muy deprimida. Pero eso es provocado por demonios principalmente, ¿verdad? Entonces, claro que la depresión viene por muchas razones. Una mala alimentación, la falta de descanso, muchas cosas. Pero el diablo utiliza eso, ¿verdad? Y oprime de una manera tremenda. Entonces vamos a comenzar primero recordando de dónde nos sacó el Señor para que tengamos un marco. Y quiero compartir con ustedes la pantalla para que ustedes me ayuden a mirar exactamente qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Déjenme llevarlos aquí a mi pantalla de la Escritura. Y quiero invitarlos a ver esta cita de Colosenses 1:13. Y habla en voy a tomar ahorita la Reina Valera contemporánea, dice, hablando de nosotros, dice, bueno, vamos a hablar del versículo 11, dice, todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, ¿verdad? O sea, soportar las pruebas, soportar las situaciones, así con gran gozo,
darán gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, nosotros somos los apartados por Dios, los santos, en luz, ¿verdad? En contraste con los que viven en tinieblas. Pero mira lo que dice el versículo 13, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En la Reina Valera 60 dice la potestad, déjenme verlo aquí como dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces es muy importante porque nadie se salva, ¿verdad? Todos los que no tienen a Cristo están bajo la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Y eso incluye muchos niveles, ¿no? O sea, desde los niveles más leves a los niveles más fuertes, ¿verdad? Entonces es muy importante que recordemos que el enemigo está en contra de la humanidad, ¿verdad? Tratando de dominar la humanidad en todas sus formas. Entonces, Cristo nos ha redimido, nos ha librado del mercado de esclavos, nos ha liberado del pecado y de la potestad de las tinieblas. Aquí habla tinieblas, incluye todo tipo de huestes espirituales de maldad, todo tipo de demonios, todo tipo de seres espirituales contrarios, enemigos de Dios. Dice que en Cristo tenemos redención, o sea, la compra, nos compró el Señor, ¿verdad? Pagó el precio que nosotros debíamos, pagó la deuda. ¿Con qué nos compró el Señor Jesús? Pues nos compró con su preciosa sangre, ¿verdad? Compró el perdón de nuestros pecados, la deuda. Ya no tenemos deuda delante de Dios, los que hemos creído en la sangre de Cristo y recibido a su Hijo Jesucristo. Entonces, ahora estamos en el reino de luz. Muy bien. Así que así quiero comenzar este pequeño estudio, ¿verdad? Después quiero llevarte a Hechos capítulo 10 y mirar cómo resume Hechos el ministerio del Señor Jesús. Dice, le preguntaron a Pedro, lo cuestionaron, y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego les empieza a predicar el evangelio. Dice así, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. ¿Qué es lo que se divulgó? Y aquí viene el versículo clave. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, el ministerio de Cristo se basó en dos grandes cosas. Hacer bienes, que se refiere, pues darle alimento a los pobres, ¿verdad? Sanar a los enfermos. Y número dos, liberar a los oprimidos por el diablo. La razón por lo que lo hacía es porque Dios estaba con él. Él tenía la unción, ¿verdad? Era el ungido y el que tenía la unción del Espíritu Santo. El poder de Dios estaba sobre él porque él era un hijo obediente y aparte nunca dejó de ser la segunda persona de la divinidad, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús no usa su poder, sino el poder del Espíritu Santo. Pero bueno, aquí se resume uno de los ministerios más maravillosos de Jesús, y es el liberar a los oprimidos. ¿Ok? Hay que usar la palabra oprimidos, ¿no? Es como cuando algo te apachurra, ¿no? ¿No te has sentido alguna vez que dices, ay, me siento como que tengo una carga, como si tuviera un costal aquí sobre mí, me siento tan apachurrado? Y así a veces lo decimos en español, en mi rancho, así dice, estoy apachurrado, ¿verdad? Estoy agobiado, me siento agobiado, como que tengo un peso grande en mi cabeza. Bueno, la opresión del diablo es así, ¿verdad? Es como si él con una mano gigante nos estuviera machacando hacia el suelo, ¿verdad? Oprimiendo, quitándonos el aire. Muy bien, es muy importante eso. En eso se basa el ministerio del Señor Jesús. Bueno, cuando Jesús termina de ser bautizado y comienza su ministerio, lo primero que sucede es que va al desierto en ayuno y oración y se enfrenta al final de sus días con el enemigo directamente y lo vence con la palabra.
Y ahí empieza el ministerio de Jesús. Aquí en Mateo, voy a tomar, por ejemplo, de ejemplo el Evangelio de Mateo. ¿Lo están viendo todos? Mateo 4:23. ¿Sí lo están mirando? Ok. Sí. Dice, voy a hacerlo un poquito más grande tal vez para que se vea más bonito en sus celulares. Dice, espero que no esté interrumpiendo mi imagen al celular. Los que tienen laptop tienen una cosa que se llama View Options y pueden poner side by side y entonces todo lo que yo comparto se queda del lado derecho y mi imagen y la imagen de ustedes del lado izquierdo y ustedes del lado derecho y entonces se ve toda la pantalla y no hay no hay nada que les estorbe. Entonces recomiendo usar el side by side view, ¿no? Ok, pero si están en un celular, pues a veces se interrumpe, ¿verdad? A veces se pasa. Espero que en esta ocasión todo se vea. Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira qué maravilloso, cómo resume lo que Jesús empieza a hacer, ¿no? Predicar, enseñar, predicar el evangelio, sanar toda enfermedad, toda dolencia del pueblo, dice adelante, y se difundió su fama por toda Siria. No solamente fue en regiones de Israel, sino hasta Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mucha de la locura que existe no solamente es médica, es física, sino también es influenciada por demonios. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos, ¿no? Los demonios producen locura. Entonces, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí utiliza la palabra general sanó, que también se deriva como lo salvó, ¿verdad? Acuérdense que la palabra salvación son muchas cosas las que Dios tiene con la salvación. Sanidad física, sanidad del alma, sanidad del corazón, liberación de demonios, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesitamos todos ser sanados. La primera sanidad que necesitamos es la sanidad de las heridas del pecado, ¿verdad? Sanados delante de Dios. Por eso dice la Biblia que por su llaga fuimos sanados. Y ahí el contexto no habla tanto de sanidad física, sino de la relación que teníamos rota con el Señor, pero le incluye, ¿verdad? La incluye. Muy bien, entonces aquí vemos que Jesucristo, la mitad de su ministerio, mucho de su ministerio se dedicó a echar fuera demonios. Lo vas a encontrar en muchos lugares, ¿verdad? Los endemoniados los traían. Entonces, tanto enfermos como endemoniados eran el pan de cada día para el Señor Jesús. Muy bien, entonces vamos a seguir. En Mateo 9:32 hay un caso, por tomar algunos casos nada más, ¿no? Dice Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Mientras salían ellos, le trajeron a Jesús un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló. Lo que Jesús nos está diciendo, la palabra nos está explicando, es que los demonios están dentro de las personas. ¿Por qué? Porque si no, ¿de dónde los va a echar fuera? ¿Verdad? Están dentro del alma de las personas, dentro del cuerpo de las personas, oprimiéndolos. En este caso, ese demonio tenía controlado el sentido del habla y no lo dejaba hablar. Entonces, cuando Jesús echa fuera, expulsa al demonio, ahorita vamos a ver cómo lo expulsa, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, ¿no? Ellos estaban familiarizados con los demonios, porque había muchos endemoniados, sabían que eran demonios, pero no sabían cómo liberarse de ellos. Y los fariseos envidiosos decían, no, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, man. Wow. Entonces, ahorita vamos a ver un relato, ¿verdad?, que tiene que ver con esto. Ellos no sabían que era por el poder de Dios, o más bien no aceptaban que fuera el poder de Dios el que echaba fuera a los demonios. Y entonces, para tratar de justificar que ellos no tenían tal poder, decían, no, Jesús sana a los endemoniados, libera a los endemoniados porque, pues, trabaja para el diablo, ¿no?
Entonces, eso es lo que le achacaban a Jesús. Muy bien. Entonces, aquí vemos que hay que echar fuera. ¿Fuera de dónde? De una casa. Ahorita vamos a ver poco a poco esto. Seguimos. Mateo 10:1. No solamente Jesús echó fuera demonios, sino que le delegó el mismo poder, la misma autoridad a sus discípulos. Vemos en Mateo 10:1, déjenme ponerles, por ejemplo, la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, para tener algo diferente. Dice Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí están dos cosas que ellos tenían ahora el poder. Poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, echarlos fuera. Otras versiones dice echarlos fuera, otros dice expulsarlos, otros usan incluso la palabra reprenderlos. Vamos a ver todo esto. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Que dicho sea de paso, algunas enfermedades son propiciadas también por demonios. Algunas, no todas. Por eso, muchas veces cuando echamos fuera un demonio, la gente sana, ¿verdad? Entonces no es nada más porque sí. Pero déjenme hacer aquí una pausa, ¿verdad? En la iglesia donde yo encontré a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos permitió tener muchas experiencias y aprender acerca de esta realidad tan fuerte. Yo desconocía totalmente que esto fuera verdad. En mi época, pues apenas empezaba a salir películas como El Exorcista, ¿verdad? Que se hizo tan famosa. Por cierto, yo nunca vi, gracias a Dios, pero pues con tantos pedacitos que me contaron de la película, pues casi la vi entera, ¿no? En mi mente, ¿no? Y pues todas las parodias que hicieron del Exorcista y todo, cuando la mujer así voltea la cabeza y todo eso, ¿verdad? Y decía, bueno, pues ese es Hollywood, ¿no? Entonces, son películas de horror que tienen el único objetivo de asustarnos. Nunca me imaginé que eso fuera real y que el exorcista se quedara chiquito con las cosas que el enemigo puede hacer en realidad. Y de hecho, pues no es que no lo hiciera en realidad. Se sabe que la película del exorcista se grabó, ¿verdad? Con la ayuda de brujos y hechiceros y otros, ¿verdad? Para que fuera todavía más real. Y de hecho, la mayoría de las películas que se graban de terror están auspiciadas y influenciadas por gente satanista. Entonces, no juegues el jueguito de que vamos a tener un poco de adrenalina, vamos a echarnos una película de terror para sentirnos bonito. Estás jugando con fuego. Entonces, este nada más es un paréntesis. Pero continúo. Entonces, yo tuve que aprender la triste realidad de que efectivamente el enemigo sí controla a las personas de una manera tremenda. Lo que llamaban la posesión demoníaca, ¿verdad? Que es cuando ya excede, ya no nada más es una opresión, ya no nada más es una influencia, sino que parece como que los controla y hace que hagan cosas que en su sano juicio no harían, ¿verdad? Entonces a mí me tocó ver cosas muy tremendas pero no me tocó liberar a personas de demonios hasta llegar a Estados Unidos. Más bien tuve toda la teoría ya en México y pues yo fui mirón izquierdo, ¿verdad? Mirón derecho, pero siempre estaba yo viendo a ver qué pasaba. Y pues no quiero detenerme mucho en esto porque no quiero que ustedes se centren en las experiencias particulares de alguien, pero sí me tocó ver cosas impresionantes, sobrenaturales, ver levitaciones, cómo las personas quedaban suspendidas en el aire cuando les echaban fuera de los demonios, ¿verdad? Ver cómo una persona normal, ¿verdad? Pasaba como serpiente entre las sillas. Imagínense sillas de esas corrientes en sillas de 4 patas, ¿verdad? De fierro. Y cómo pasaba su cuerpo entre una silla y otra, como si fuera una serpiente y pasara así casi entre tus pies, ¿no? Y eso dices, eso humanamente hablando es imposible, ¿verdad? Pero ya verlo, pues se te erizaban todos los cabellos. Bueno, cuando yo tenía cabellos, ¿verdad? Se me erizaban, ¿verdad? Y bueno, vi cosas muy fuertes que no quisiera describirlas porque no se trata del sensacionalismo, sino se trata de saber que esto es real.
Y bueno, yo ahí abrí los ojos al mundo espiritual, pero también me di cuenta que no necesitamos tener una manifestación de ese tipo, ¿verdad? Diabólica tan fuerte, para estar oprimidos por el enemigo. ¿Cuánta gente vive en una obsesión o vive en un enojo constante o vive en una amargura? Y entonces le ha abierto las puertas al enemigo de muchas maneras, porque el pecado es lo único que le da lugar al enemigo para que trate de controlar nuestras vidas. Recuérdense, el pecado es una esclavitud, pero no solamente eso, sino que el pecado le permite al enemigo, a Satanás y a todos sus demonios tomar autoridad como si fuéramos su posesión y como si fuéramos de él. De hecho, teológicamente hablando, pues sí, son de él. O sea, él es su Señor, él es el Rey de este siglo, de los que no han creído, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esa carga y vayamos en el nombre de Jesús a predicar el Evangelio y rescatar a los oprimidos por el diablo, como hizo nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces les digo esto porque no es teoría para mí, es práctica. Y aquí en Estados Unidos fue cuando ya Dios me permitió involucrarme en el Ministerio de Liberación y bueno, yo mismo ser liberado también, porque yo ocupaba ser liberado, ¿verdad? No voy a detenerme mucho en esto, pero sí es importante que chequees tu vida, ¿verdad? Y que dejes que otros también chequeen para saber si hay alguna influencia de algún demonio que no has discernido en tu vida, porque ¿cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser totalmente libre. Yo no quiero que ningún espíritu del mundo me influya en mi mente, en mis decisiones, en nada, ¿no? Y soy libre literalmente, tengo todo el poder a mi disposición. Dios me ha trasladado a su reino y en su reino hay libertad, pero por eso tengo que aprender, ¿verdad? Cómo desafanarme, cómo vencer el pecado. Acuérdense que nuestro enemigo número uno se llama pecado, ¿verdad? No es el diablo nuestro enemigo, es el pecado que le da lugar al diablo para que entre en nuestras vidas. Entonces, tú quitas todo pecado y no hay nada, ¿no? Es como las cucarachas. La gente va a comprar el Raid Matabichos y todos los que maten las cucarachas, ¿no? Porque tiene cucarachas en su casa. Pero esa no es la solución. Te la vas a pasar toda la vida echando eso y nunca se van a acabar hasta que no quites la mugre, hasta que no limpies, hasta que no dejes comida en el suelo, hasta que tengas una limpieza, entonces las cucarachas ni siquiera se van a parar ahí porque no tienen que comer. Entonces, los demonios, por así decirlo, son como cucarachas espirituales que lo que único comen es la basura que tienes en tu vida. Saca la basura, conságrate a Dios y vas a ser libre de una manera maravillosa. Entonces, pero bueno, al principio tenemos que echarlos fuera, ¿verdad? Y Jesús los sabía, Jesús los echaba fuera. Vamos a seguir viendo estas citas. Muy bien. Entonces, ya vimos Mateo 10, cómo Jesús empodera a sus discípulos y les da poder sobre los demonios para echarlos fuera. Pero yo creo que no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, ya estamos ahí. Perdón. No vi la banderita de compartir pantalla. Bueno, vamos a la siguiente cita. Este es muy interesante, es un pasaje completo que quiero que veamos. Mateo 12, 22. Como ejemplo, estoy tomando ahorita Mateo, vamos a tomar otros evangelios también ahorita, pero vamos a ver Mateo 12, 22. ¿Cómo dice? Dice aquí, estoy usando la nueva Biblia de las Américas, pero puedo usar la Reina Valera Contemporánea, que es la que más usan algunos. Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Repito, ¿no? Algunos padecimientos, como la ceguera y la mudez, en algunos casos son propiciadas, ¿por qué? Por un demonio, ¿verdad? Y incluso le llama un demonio ciego y mudo. Bueno, no es que los demonios estén ciegos y mudos, sino que quiere decir que producía ceguera y mudez, ¿no? Deja ver cómo lo traduce la nueva versión de las Américas. Dice, entonces es un endemoniado ciego y mudo, también dice, y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Muy bien. Voy a regresar a esta. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? O sea, el Mesías. Los fariseos al oírlo decían, no, expulsa los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo,
atención, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. O todo reino dividido contra sí mismo, dice la otra versión, no permanece, acaba en la ruina, es destruido. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Todos lo sabemos. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Este es uno de los argumentos por los cuales las famosas limpias o las limpias con hierbas y con que te pasen el huevo y la limpia, que por cierto es algo totalmente satánico, es tratar de que Satanás eche fuera a Satanás. Por eso las personas que se van a hacer la limpia temporalmente sienten un alivio y después se ponen peor que lo que estaban antes, porque Satanás nunca se divide. Simplemente entra un demonio de más alto rango y le dice al otro, hazte para allá, déjame, voy a estar un ratito acá. Y entonces la cosa se pone así. Jesús no combatía las tinieblas con tinieblas, sino las tinieblas con luz. Entonces es importante, ¿verdad? Este principio, ¿verdad? Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo y eso no puede permanecer. Muy bien. Ok. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Porque ya había en ese entonces adolescentes jóvenes que se le habían creído, ¿verdad? Y ya estaban expulsando demonios también en el nombre del Señor. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, decía, pues sus hijos, ¿por qué poder lo hacen? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Entonces, aquí la palabra que llama la atención es expulsarlos. Expulsarlos. No le estás pidiendo permiso, ¿verdad? Al demonio para salir. Jesús no les pedía permiso, Jesús los echaba afuera, ¿verdad? Es como agarrarse una patada, ¿verdad? Y órale, para afuera, ¿no? Es como cuando las clásicas escenas de que llegan a la cantina, ¿verdad? Y sacan a los malosos, ¿verdad? Que están haciendo relajo y le dan una patada y los avientan de bruces en la calle, ¿verdad? Nada polite, nada tranquilo es expulsarlos, es sacarlos con violencia, con poder, ¿verdad? Si yo expulso a los demonios por Belcebú, decía Jesús, entonces los demás, ¿por qué lo hacen? Pero si yo expulso o echo fuera, dice aquí expulso, la Reina Valera 60 dice, si no me equivoco, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, o expulsar o echar fuera, pues es lo mismo. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, nosotros no podemos echar fuera a los demonios a menos que sea en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Es muy importante la unción del Señor. Es vital. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo porque el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo pues no es de Él, ¿verdad? Entonces, por el Espíritu de Dios y por el nombre de Jesús nosotros echamos fuera a los demonios. Jesucristo como hombre echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios también dice otra escritura. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Bueno, aquí hay un principio, ¿verdad? Que se puede entender de dos maneras, pero vamos a explicarlo de la manera clásica que se ha explicado durante muchos años, ¿verdad? Aquí hay un principio muy importante, que es el principio de atar. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Aquí el hombre fuerte, digamos, en una persona endemoniada, pues son los demonios. Esos son los hombres fuertes. Y el método que propone la Escritura para empezar a echar fuera demonios es atarlos primeramente, ¿verdad? Estoy oyendo un poquito de ruido aquí. Déjenme ver quién está con su micrófono abierto, ¿verdad? Vamos a mutear algunos. Muy bien, por favor, ayúdenme para que no se haga mucho ruido, ¿sale? Muy bien. Entonces, primera enseñanza, ¿verdad? Debemos reconocer que es el Espíritu de Dios el que nos da ese poder. Número 2, una de las cosas que se hace antes de comenzar es atar al hombre fuerte.
es en el nombre de Jesús ponerse de acuerdo con el Señor y usar la autoridad y amarrar al hombre fuerte para poder saquear sus bienes. Tenemos que atarlo primero. ¿Qué sucede cuando una persona cuando el demonio no es atado, verdad? Se empieza a hacer escándalo y medio, empieza a hacer su show, empieza a tratar de asustarnos. Los pobres hermanos inexpertos, como yo estaba hace muchos años, ¿verdad? Pues nos damos una asustadísima, ¿verdad? Nos poníamos detrás de los hermanos, ¿verdad? A ver cómo le hacían ellos, ¿no? Y nos daba mucho miedo. Y es lo que trata el enemigo de hacer en una liberación, ¿verdad? Tratar de provocar mucho miedo y mucho temor. Y para que no haga sus escándalos y para que no maltrate a la pobre persona, porque lo que tratamos es de que no la maltrate. Ahorita vamos a ver ejemplos cómo los demonios maltratan a las personas, tratan incluso de matarlos, de que se suiciden, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que atarlos, ¿verdad? Este es un principio que hay que atar al hombre fuerte, porque si no atas al hombre fuerte, ¿cómo puedes sacar? Entonces, Jesús está poniendo un ejemplo de cuando alguien trata de robar una casa, ¿verdad? No lo puede hacer si hay un fortachón, ¿verdad? Armado y todo, ¿no? Primero tienes que amarrarlo a él y entonces te llevas todo lo que quieres, ¿no? Entonces, igual nosotros, o sea, tenemos que atar. Cristo dijo, todo lo que atares en la tierra será atado desde el cielo, en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, yo ato a Satanás y desato al hermano, o desato a mi tío, desato al ser humano que viene oprimido por el diablo. Repito, yo ato a los demonios, los amarro en el nombre de Jesús y desato en el nombre de Jesús a esa persona. Entonces hago las dos cosas. Entonces tengan mucho cuidado en no confundirse porque algunos atan al hermano y desatan a Satanás y entonces se pone la cosa medio difícil, ¿verdad? Entonces, por eso a veces las emociones deben estar bien controladas, ¿verdad? Debes saber quién está en ti, ¿verdad? Y bueno, para eso estamos estudiando esto, ¿verdad? ¿Por qué te presento esto? Porque vas a tener la oportunidad de hacerlo. Mira, no quiero desviarme mucho, pero la primera persona que yo ayudé a liberar, ¿quién creen que fue? Pues mi propia esposa. Mi esposa necesitaba ser liberada de una tremenda codependencia que tenía con uno de sus hermanos y yo le ayudé a esa liberación. De hecho, fue la primera vez que yo aprendí que un cristiano ocupaba también liberación, ¿verdad? Entonces, bueno, después yo también fui liberado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es maravilloso ser libre de todo esto, de toda obsesión, de todo tipo de pecado, de todo tipo de opresión. Y es maravilloso ser libre, ¿verdad? Pero bueno, repito, aquí tenemos un principio, atar al hombre fuerte. Entonces, tenemos que entender una cosa. Los demonios no actúan solitos. En el reino de las tinieblas también hay cierto orden. A pesar de que parece desorden, hay ciertos rangos y orden. Y a veces están más ordenados que el reino de Dios, a veces, porque somos los cristianos a veces muy desordenados, ¿verdad? Pero mira, en el reino de las tinieblas nos dice Efesios que hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Y ahí va el rango, ¿no? Entonces, hermanos, es muy importante que sepamos que ellos están reportando a sus superiores, están siguiendo órdenes a sus superiores. Y cuando tú atas al hombre fuerte, al que está controlando todo el asunto, ¿verdad? Que puede ser un gobernador de tinieblas en esa zona, en esa casa, en esa familia, lo amarras en el nombre de Jesús. Claro, no lo haces en ese momento, lo haces desde antes que te preparas en oración, en ayuno, en tu bendición, vas en el nombre de Jesús a liberar a los cautivos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, hermano, a ver, déjame ver. Ok, ya están todos muchas. Muy bien. Entonces, repito, es muy importante porque los años, ¿verdad? Y entonces, realizando todas las provisiones que reciben estos demonios, no tienen recursos, ¿verdad? Pastor, se está cortando mucho. Pues atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Siempre pasa cuando está dando una explicación Buena, sí. Especial, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a cambiar de sonido a ver si nos ayuda. A ver, ¿cómo se oye ahí? Sí, a veces cambiando eso nos ayuda. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver. Muy bien. Si se vuelve a hacer, me avisa. Bueno, entonces repito, cuando tú atas al hombre fuerte, estás atando las comunicaciones,
de Satanás y la ayuda extra que le pueda llegar. Lo dejas así solo a los demonios. Y entonces ya tienes más autoridad y menos control tienen los demonios sobre las personas. Entonces este es un principio. Vamos a seguir con lo que dice la palabra. Pon atención. Dice Jesús, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Cuál fue la blasfemia contra el Espíritu que ellos cometieron? Decir que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, cuando en realidad él echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú achacas la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, a algo demoníaco, cuidado, porque entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Ten mucho cuidado. Y este es lo que estaban haciendo ellos. Estaban blasfemando contra el Espíritu de Dios, diciendo que era el diablo el que estaba en Jesús para echar fuera a los demonios, cuando era el Espíritu de Dios. Por eso Cristo les advierte, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, la segunda persona de la Trinidad, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, bueno, no quiero detenerme mucho ahí, pero es el contexto que estamos estudiando, ¿verdad? Repito, nosotros echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y de veras que es maravilloso sentir esa autoridad, ¿verdad? Ver cómo los demonios, por más que se esfuercen, por más que se resistan, terminan rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros, sino a la autoridad del nombre de Jesús. No a nosotros, sino al poder del Espíritu Santo, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente parte que está en el mismo pasaje. Jesús hizo un intermedio que no quiero tomar ahorita, pero vamos a aprender un poquito de lo que Jesús enseñó acerca de los demonios y de lo que sucede en la vida de una persona que es oprimida por el diablo. Mateo 12:43. Mira el proceso, mira lo que explica nuestro Señor Jesús. Es el Señor Jesús hablando, ¿ok? Deja ponértelo en esta versión, Reina Valera contemporánea. Cuando el espíritu impuro o el espíritu inmundo habla de los demonios, ¿verdad? Sale del hombre. Repito, si sale es porque está dentro, ¿no? Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos, desérticos, en busca de reposo y no lo halla. Entonces es importante que sepamos que no basta solamente con echar fuera el demonio. O sea, el demonio sale, pero anda rondando. Los demonios, porque casi siempre son varios, no nada más es uno. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos, desérticos, en busca de reposo y no lo encuentra, no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Le llama Cristo que los demonios consideran como casa el cuerpo de la persona. Vive dentro de las personas, vive oprimiendo su alma y aún su cuerpo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, el problema clave es este, ¿verdad? Dice que la encuentra, ¿cómo la encuentra? Desocupada. Esta es la primera cosa y la más importante y la más peligrosa. Desocupada, barrida y adornada. En el Evangelio de Mateo nos aclara esta palabra, desocupada. Significa que si una persona es liberada de demonios, no quiero usar la palabra exorcizada, ahorita les voy a explicar por qué no, pero bueno, es liberada de demonios, es importantísimo, imperativo que esa persona reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, le entregue su vida a Cristo. De lo contrario, los demonios van a salir y al no encontrar reposo, van a querer regresar a su casa, entre comillas.
a la que le pertenecía. ¿Por qué le pertenecía? ¿Por qué les perteneces a los demonios? Bueno, no a ti, ¿verdad? Espero que no seas tu caso, ¿verdad? Porque pecas, porque no le has entregado tu vida, porque Cristo no es tu Señor todavía. Si está desocupada tu casa, significa que Cristo no vive ahí. Está vacía. Eso sí, barridita y adornada porque ya la limpiaste, ¿verdad? Por eso se le llama limpia a las cosas que los hechiceros tratan de hacer, ¿verdad? Pero en lugar de limpiarte, le ensucian más. Tú ve con un hechicero y en lugar de sacarte demonios, te mete más. Entonces, no lo hagas. No puedes combatir, ¿verdad? Las tinieblas con tinieblas, sino con la luz. La luz es lo que echa fuera las tinieblas. Enciende un foco y verás lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, Mateo 12:45. Entonces va el demonio, híjole, y trae otros 7 espíritus peores que él. 7 espíritus peores que él. Y dice aquí, y entran, y ahí se quedan a vivir. Santo Dios. Y entran, y ahí se quedan a vivir. Ahora, ¿por qué 7 espíritus peores que él? Porque si la primera vez lo sacaste, él quiere ahora asegurarse de que está suficientemente fuerte para que no lo vuelvas a sacar. Y entonces va por 7 más fuertes que él y les dice, vengan, ayúdenme, acompáñenme, aparte nos limpiaron la casa, vénganse, está todo barridito, adornado, vénganse, vamos a vivir acá. Y dice que el estado final, el postrer estado, el estado final de aquel pobre hombre, resulta peor que el primero. Peor que el primero. Entonces, nosotros no podemos estar exorcizando a las personas. ¿Qué diferencia hay entre el exorcismo, como se conoce, y la liberación? Bueno, el exorcismo es echar fuera los demonios de una persona que no tiene a Cristo y que no quiere a Cristo para nada. Lo único que quiere es sentirse aliviada por un rato, ¿verdad?, de lo que lo está controlando y lo está oprimiendo. ¿Cuántas personas están siendo oprimidas porque están siendo asustadas en sus casas? Se les mueven las cosas, rechinan, hay sonidos, ruidos, cadenas, sienten a alguien sentado en su cama, literalmente sienten que algo se les sube pesado, y bueno, depende del rancho en el que vengas, se le llama se me subió el muerto, me agarró la mano el muerto, etcétera, etcétera, y tantos otros dichos que describen la misma situación, una opresión diabólica sobre la familia, sobre la casa, y mucho tiene que ver el pecado, ¿verdad? El pecado es lo que le da las puertas abiertas, pero también muchas cosas que traemos generacionalmente en nuestra familia, cosas que no nos hemos arrepentido, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, Cristo nos vino a ser libres y por eso la liberación es para los hijos de Dios. La verdadera libertad solamente la pueden aquilatar y preservar los hijos de Dios. Por eso cuando se acercó la sirofenicia, ¿se acuerdan ese día, esa vez que se acercó la sirofenicia, que era una mujer que no era del pueblo de Dios, que no le correspondía el pan de los hijos? Vino y le dijo, libérame a mi hija que está endemoniada, ven y sánala, libérala. Y le dijo el Señor, ¿no es bueno dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos? Porque acuérdate que los judíos despreciaban tanto a los que no eran judíos que hasta perros les decían. Entonces Jesús, usando ese peyorativo que era muy popular y que se conocía, ¿verdad? Es como decir a los Mexican Curios, ¿verdad? Ahorita los del Minutemen, ¿verdad? Cómo desprecian. Y para todos los extranjeros son mexicanos, ¿no? Y para la palabra mexicano para ellos es lo peor, ¿verdad? Entonces, esos mexicanillos, ¿verdad? Y entonces dice, no es bueno darle el pan que es aquí para los American Citizens y aventárselo a los mexicanillos. Entonces el mexicanillo dijo, sí, pero hasta los perritos, ¿verdad? Cómenle las migajas que se le caen a los hijos de la mesa. Por favor, dame una migajita, por favor, hijo. Y eso lo mató al Señor. Y dijo, ¡wow! ¡Qué respuesta! Dice, ni aún en Israel he escuchado tanta fe. Y entonces dice, hágase contigo, ahí te va la migaja, ve. Y en esa hora su hija fue liberada. Pero ahí el problema es que la enseñanza es que el pan era para los hijos. ¿Y qué era el pan en ese momento? La liberación. El pan, la liberación es para los hijos de Dios. ¿De qué te sirve echar fuera demonios de alguien que no es hijo de Dios?
Si dice el Cristo que salen, regresan, encuentran la casa desocupada porque Cristo no está ahí, y vienen 7 peores, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Si alguna vez yo eché fuera demonios de alguien inconverso, ¿verdad? Fue simplemente para darle la oportunidad de ser libre y de que recibiera a Cristo como Señor y Salvador. Pero si cuando yo veo un momento en el cual él está lúcido, él está ya consciente, estamos en la lucha espiritual, y yo le pregunto a esa persona, ¿le quieres entregar tu vida a Cristo? Hazlo, yo te aconsejo, reconcíliate con Dios, es la única manera que seas libre, y la persona no quiere, en ese momento yo suspendo todo. Porque yo le hago una maldad, en lugar de hacerle un favor, le hago una desgracia echándole fuera a sus queridos demonios. Si yo se los echo fuera en el nombre del Señor Jesús, le estoy haciendo un mal doble, porque su estado peor que el primero. Por lo tanto, la diferencia entre exorcismo y liberación es la liberación es de los hijos. A ver ahora. Así me voy a estar cambiando de sonido, ¿verdad? Pero ni modo. La liberación, no sé por qué, la verdad no he encontrado por qué. La liberación es de los hijos. Y el exorcismo, pues es para los inconversos, ¿verdad? Entonces, Dios no nos mandó a exorcizar a nadie. Nos mandó a predicar el evangelio, y el evangelio por sí solo trae la condición, cuando se convierten a Cristo, de ser hijos, y entonces sí, cualquier opresión que tiene el Hijo de Dios, entonces ese es el candidato para ser completamente libre, ¿verdad? Y eso es garantizado porque pues echamos fuera el demonio y ese hombre está arrepentido, esa mujer está arrepentida, está buscando a Dios, va a llenar su corazón del Señor y ese demonio no va a regresar más. Ahorita vamos a ver cómo Jesús les ordenaba a los demonios no volver más a esa casa. Entonces, tenlo por ahí, anótalo por ahí para que tengas en cuenta lo que estamos aprendiendo. Ok, seguimos adelante. Muy bien. Entonces, esta es la enseñanza, ¿no? No debe estar desocupada la casa. No debe estar desocupada la casa. Déjame ver cómo lo hago más grande. Así. Ahí está. Dice, entonces va y trae otros 7 espíritus peor que él, y entrando ahí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Por qué? Porque su casa está desocupada, porque Cristo no es el Señor. ¿Qué sucede cuando Cristo habita tu casa? Pues cuando vuelven a tocar la puerta, el que les abre es el Señor Jesús, y pues salen corriendo, ¿no? Entonces, es importante que la casa sea la casa del Señor. Por eso, una de las promesas de Cristo en la salvación es que al que cree, Cristo y el Padre iban a venir a vivir en ellos, a habitar en ellos. Somos nosotros la casa de Dios. Somos nosotros la casa del Señor. Ajá. Entonces es muy importante que sepamos eso. Bueno, vamos a la siguiente cita porque vamos a aprender detalles poco a poco. A ver qué observamos, ¿verdad? Lucas 11:14. Lucas 11:14. Vamos a Lucas aquí. Dice que Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Fíjate qué bonito lo explica aquí. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Otra vez. Santo, ya no sé qué hacer. Permíteme tantito. Ya no sé qué hacer. A ver ahí. Bueno, probando. Sí. Vamos a dejarle ahí. A ver, vamos a dejarle ahí. A ver si se está oyendo, ¿no? Ya no sé qué hacer. Déjenme ver nada más. Déjenme hacer una pruebita de internet. Es más, se las voy a mostrar para que la vean conmigo. Ahí estamos compartiendo pantalla. Speed test. No sé si la están viendo. ¿La pantalla está? ¿Sí o no? Díganme si sí la están viendo o no. No, ¿verdad? No la están. No. Ok. Perdón, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ok. Ahí está mi prueba de... Sí está un poco bajo el internet ahorita. Sí está bastante bajo porque tengo 300 aquí junto al modem y nada más ahorita me está dando 108. ¿Qué onda? Y a ver de subida, ¿cuánto me da? Debe dar 10. Sí, la subida está bien. Me da hasta 11. Pero sí en la descarga me está faltando velocidad. Bueno. Ok. Déjenme ver. No está uno de mis hijos, así que déjenme aquí está jugando acá. ¿Tienen dos monitores o uno con qué está jugando?
Bueno, déjenme ver un ratito más. Bueno, sigue un poco lento. Vamos a ver. Esperemos en Dios que podamos hacer. ¿Me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, pastor. Sí, ok, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a contar la citación. Pastor. Voy a otra vez. Lucas 11:14. Ahí está ya en la pantalla. ¿Ya lo ven? Dice, Jesús estaba expulsando un demonio. A ver, muteate por favor, hermanazo. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. Y la gente quedó asombrada. Repito, no todas las enfermedades son demonios, para nada. Pero hay algunas enfermedades o algunas dolencias o padecimientos que son fruto del demonio. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Y lo mismo dice, pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y aquí viene otra vez la enseñanza. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, aquí esta es otra figura, por eso la tomé ahorita. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Está hablando está tomando la analogía del hombre fuerte en un palacio, y acuérdense que el diablo considera tu vida o tu casa, su casa, tu propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese hombre fuerte está en su palacio. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. Entonces creo que aquí está muy claro que tenemos que atar y venir con el más fuerte, ¿verdad? Y saquear su casa y dejar libre a esa persona, echarme fuera, una redada espiritual en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen los policías cuando llegan a una casa con problemas? Pues lo primero, ¿verdad? Es maniatar al que está ocasionando el problema, ¿no? Antes de echarlo fuera, ¿qué hacen? A ver, vayan conmigo. Antes de echarlo fuera, ¿qué hacen? Le ponen sus manitas atrás y lo esposan. Y una vez esposado, ahora sí, véngase para acá, para afuera. Y ese es el proceso. ¿Me estoy comunicando? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, aquí repito la figura y la enseñanza de la palabra aquí. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro, pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Y vuelve a explicar el Señor. Cuando el espíritu impuro o inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo. Por cierto, ¿verdad? En la experiencia que tenemos, a los endemoniados no les gusta el agua, no sé por qué. No sé si tiene que ver con estos lugares áridos o desérticos, ¿verdad? Yo no sé si de ahí viene la práctica que usan algunos movimientos de echarle agua bendita, agua bendita a los endemoniados. Pero lo cierto es que cualquier tipo de agua la aborrecen. Es algo que no puedo explicarles por qué, pero a ellos les gustan los lugares desérticos, ¿verdad? Es al primer lugar donde se dirigen, ¿verdad? Entonces es importante saber ese detalle. En busca de reposo, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, aquí ya no dice desocupada, pero el contexto es desocupada, barrida y adornada, va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran y ahí se quedan a vivir.
y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, esto no nos fue para reafirmar lo que ya acabamos de decir. Vamos a la siguiente cita que tenemos aquí en nuestra lista. Mateo 12:43, ya lo vimos. La repetí esta, perdón. Vamos a la que sigue. Lucas 8:26, este es otro caso diferente. Dice, y aquí vamos a aprender bastante, ¿verdad? De este tema de liberación, ¿verdad? Contra los demonios. Y es la historia del Gadareno, ¿verdad? En la tierra de los Gadarenos o Gerasenos, depende el manuscrito de donde se tradujo, es uno u otro. Dice Lucas 8:26. Después arribaron a la tierra de los Gadarenos o Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando Jesús llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Este tipo de endemoniados, a otras versiones le llaman directamente poseído por el diablo. Dice, mira, la nueva Biblia de las Américas. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. O sea, es un grado de endemoniado, pero ya muy alto, ¿verdad? Es cuando ya tiene un control casi absoluto sobre la persona, los demonios. Entonces dice, cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros, ¿verdad? Vivía en los sepulcros, lugares totalmente inhóspitos donde nadie vive, ¿verdad? Pero él vivía ahí en los sepulcros. Ahora, no te imagines sepulcros como los de ahora, ¿verdad? Un panteón francés que parece más bien, no sé, un jardín precioso y bien bonito que está el panteón. No. Los sepulcros de entonces eran en las cuevas, en las rocas, en los lugares así, ¿verdad? Eran lugares feos, ¿verdad? No eran lugares bonitos, ¿verdad? Y desérticos, nadie quería estar cerca de ahí. Y se iban precisamente porque se echaban a perder los cuerpos y olían horrible. Entonces dejaban al muertito y vámonos para allá, ¿no? Ya no querían regresar, ¿ok? No había los métodos de ahora, ¿verdad? Entonces ponte a pensar un poquito eso. Vivía entre la muerte, ¿verdad? Ahí es donde el diablo te quiere tener y me quiere tener a mí, pero no se le hace porque el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Y nos ha liberado, gracias a Dios. Entonces, cuando Jesús baja a tierra, se encuentra con este personaje y al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto es importante, pónganle atención, te ruego que no me atormentes. Déjame decir cómo lo dice la Reina Valera contemporánea, dice, cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cómo lo estaba atormentando el Señor? Y explica Lucas. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Desde su pensamiento, Jesús ya estaba ordenándole, desde que pisó tierra, ya estaba ordenándole al espíritu inmundo que saliera del hombre. Cuando te inviten, te llamen a la casa de alguien, echar fuera demonios de alguien, tú ya llegas con espada desenvainada. Tú no vas a ver si puedes, sino porque puedes vas, ¿ok? Si no, mejor no vayas. Si no crees que Dios te ha dado la autoridad, mejor ni te pares, pero Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que dijo es, en mi nombre echarán fuera demonios. Caray, como que se iba a necesitar mucho esto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver esa parte, ¿no? Lucas 8:29. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre porque hacía mucho tiempo que se había, ¿cómo? Se había apoderado de él. Estamos hablando de lo que la gente llama posesión demoníaca, ¿verdad? De una vez te quiero decir que en el original la palabra no es posesión, sino estar demonizado. Es como la influencia de los demonios, pero hay grados de influencia. Y en este caso la influencia es tan fuerte que es un control total, ¿verdad? Es un control espeluznante. Se había apoderado de él.
aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio los llevaba otra vez a lugares apartados, lugares desérticos, lugares solo secos, también dice otra escritura, ¿no? Ok, muy bien. Jesús le preguntó, bueno, déjame tenerme, ¿cómo atormentas al enemigo? Ordenándole que salga fuera. Entonces, es importante, no hay fórmulas mágicas, ¿verdad?, para echar fuera demonios, ¿verdad? Pero cuando tú dices, te reprendo en el nombre de Jesús, la reprensión es una maldición. Es como te maldigo en el nombre del Señor y te ordeno que salgas fuera. Eso atormenta a los demonios porque lo estás sacando de su casa. Es como si, ponte a pensar, te quieren sacar de tu casa. ¿Cuántos no sentiríamos un tormento, no? Si ahorita ya en plena pandemia pues sentimos esa opresión cuando dicen, pues te vamos a cobrar la renta que no has pagado o te vamos a cobrar más y si no pagas te sacamos. Bueno, es una cosa, un tormento, ¿no? Bueno, pues así atormentas a los demonios sacándolos de su casa. Se había apoderado de él, aunque lo ataban con cadenas. Mira, ya era la fuerza tan grande de estos demonios que podía romper cadenas, grilletes. O sea que estaba muy grueso este tipo de endemoniado gadareno, ¿verdad? Jesús, es la única vez en la Biblia que Jesús le pregunta el nombre. A veces es importante preguntar el nombre del demonio a la persona que estás liberando, y eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque Jesús los callaba. Más que preguntarles, Jesús, en la mayoría de los casos, los callaba y los echaba fuera. Cállese, vámonos. No les permitía hablar. Una de las razones por las que no les permitía hablar es porque los demonios lo denunciaban y decían, este es el Hijo de Dios, pues lo conocían, ¿verdad? Sabían quién era, lo podían ver en el Espíritu, y él no quería que ningún demonio diera testimonio de él, sino que el que diera testimonio fuera el Padre y no los demonios, ¿verdad? Sino el Padre Celestial, las obras que él mismo hacía, daba testimonio de él, ¿verdad? Pero no los demonios. Entonces, él no quería aceptar ningún testimonio de los demonios, aunque estuvieran diciendo la verdad, que él era el Hijo de Dios, el Altísimo, ¿verdad? Pero en este caso, Jesús sí le pregunta, y hay ocasiones donde es importante que sepamos, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, ¿verdad? Que era una palabra muy común y un concepto muy, muy entendible en esa época, porque pues, los romanos se movían por legiones, ¿verdad? Y entonces las legiones mínimo eran de 2,000 a 6,000 soldados. Entonces, por lo menos el angelito tenía alrededor de 2,000 demonios que lo controlaban. ¡Wow! Dice, me llamo Legión porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Entonces, no quiero hablar de números ni nada, simplemente quédate con eso. Eran demasiados, eran muchos, tanto que se hacía llamar Legión. Y le rogaban a Jesús que no los mandara, ¿a dónde? Al abismo. Esto es bien importante. Le rogaban al Señor que no los mandara al abismo. Para empezar, el único que puede mandar al abismo a los demonios es el Señor Jesucristo. Hay algunos cristianos que sacan fuera demonios y dicen, te mando al abismo en el nombre de Jesús. Y yo prefiero que sea el Señor el que lo haga, ¿verdad? Y nosotros lo que hacíamos, y es lo que recomiendo, como dice la Biblia, que Él no vendrá hasta que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Lo dice así la Escritura, ¿verdad? Entonces nosotros cuando echamos fuera demonios es más conveniente llevarlos a los pies de Cristo. Te amarro, te amordazo, te saco fuera y te mando a los pies de Cristo, porque ahí es donde van a quedar todos los enemigos de Cristo Jesús, a sus pies. Él sabrá lo que tiene que hacer. Pero a Jesús sí le dijeron, te rogamos, te pedimos que no nos mandes al abismo. Este abismo del cual estaban hablando estos demonios no es ni el infierno ni el lago de fuego, era un lugar de tormento diferente, ¿verdad? Que bien sabían ellos lo que les pasaba estando en ese lugar y le rogaban al Señor que si los echaba fuera, dice en otro evangelio, si nos echas fuera, porque ya sabían, ¿verdad? No nos mandes al abismo, ¿verdad? No nos saques de esta región, no nos vayas a mandar al abismo, déjanos por aquí, ¿verdad? Y finalmente le dicen, como allí había un gran hato, una manada de cerdos, es lo que es hato, ¿verdad? Una manada de cerdos que pasían en el monte o pastaban, no sé cómo le traduce aquí la Reina Valera
66. Dice, había ya un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, ¿verdad? Déjame buscar otra palabra para traducir aquí paciendo, ¿verdad? Sí, que estaban comiendo pasto ahí en el monte y los demonios les rogaron que les permitiera entrar en los cerdos y él les dio permiso. Finalmente, ¿qué sucedió? Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Siguiente cosa importante. ¿Puede vivir un demonio en un animal? Pues temporalmente, sí. Ellos no viven durante mucho tiempo en un animal. Es una cosa temporal. Pero ellos quieren estar en un cuerpo, en una carne. Ellos no pueden estar como almas penitentes, esas almas en pena. Eso de que no, que ahí por ahí están los demonios ahí vagando por todo, normalmente no es así, no es así. Ellos viven en los seres humanos y en los animales. Entonces, cuando dice no tenemos lucha contra sangre y carne, el apóstol Pablo estaba diciendo, el problema no es tu suegra, sino quien vive en tu suegra, quien controla a tu suegra. Perdón por las suegras, ¿verdad? Perdón, no, nada más lo dijo en broma para que sepan de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar del suegro, ¿no? El que vive en tu suegro, no. El que vive ahí, en ese que te hace la vida de cuadritos, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados potestades. Pero ¿dónde están? Pues en las personas. Y temporalmente pueden estar en unos animales. Entonces, cuando los demonios vieron a los cerdos, le dijeron a Jesús, pues por lo menos mándanos a los cerdos, ¿no? Jesús les da permiso y dice que los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Es tanta la confusión, es tanto el miedo, el pánico que genera la presencia de Cristo que terminan matándose, ¿no? Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, ya estaba vestidito, en su sano juicio, y se llenaron de temor. Dijeron, ay, nanita, ¿qué poder es este? Pero les importó más los cerdos que se perdieron que la liberación del pobre hombre y el poder de Cristo, ¿verdad? Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Miren qué interesante palabra que yo no había visto, pero en ciertas traducciones es increíble lo que descubres, ¿verdad? Dice, porque estaban poseídos de un gran temor. By the way, como dice el gabacho, el temor, la mayoría de los temores tiene que ver con espíritus inmundos. Por eso la Biblia dice en todos lugares, no temas, no temas, no temas. Porque el temor abre puertas al enemigo, abre puertas a muchas cosas, inclusive las enfermedades se agravan cuando tú estás angustiado, por eso lo primero que hace un médico y una enfermera es cálmese, respire hondo, tranquilícese, no tenga miedo, no le va a pasar nada. Te tienen que animar para que el temor no provoque más ansiedad en tu vida y menos. Ustedes saben, ya a estas alturas todos son expertos en el sistema inmunológico, ¿verdad? Y pues todos saben que el temor y el miedo y el pánico lo único que hace es bajar el sistema inmunológico y por eso esta cosa de la pandemia es algo totalmente orquestado también por Satanás para meternos más temor, bajar nuestro sistema y enfermarnos más y así sucesivamente. Un círculo vicioso. Porque estaban poseídos de un gran temor. Fíjate cómo lo dice. No dice que tenían temor, sino que estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, pues se regresó. Entonces aquí podemos aprender bastantes cosas, ¿verdad? Primero, que los demonios son atormentados cuando tú los quieres echar fuera. Y la palabra reprender, más que, en el español reprender es otra cosa, es como regañar. Pero aquí, cuando se usa la palabra reprender en la Biblia, que reprendía a los demonios, es echarlos fuera, es maldecirlos. Es una maldición que viene sobre ellos, ¿verdad? Por eso le decían, Señor, no nos mandes al abismo, ¿verdad? Y ese abismo, pues no era un abismo físico, es un abismo espiritual muy, muy fuerte. Bueno, dejémoslo ahí.
hay que sacar a los demonios en el nombre de Jesús, mandarlos a los pies de Cristo y solo hablar con ellos cuando el Espíritu Santo te pide que tú les preguntes cómo se llaman. El nombre que ellos te revelen en el nombre del Señor te va a decir mucho del pecado por el cual ellos entraron. A ver, algunos que te van a decir, me llamo lujuria, me llamo pornografía, me llamo adulterio, me llamo mentira, me llamo, y te van a decir su nombre, ¿verdad? Y entonces pues ya cuando la persona vuelve un poquito en sí, le dices, oye, tú eres un mentiroso, te arrepientes de tu mentira, porque si no te arrepientes, tiene todo el control del enemigo. Y entonces cuando empiezan a confesar sus pecados, sí, Señor, perdóname, y las personas son liberadas, sanadas y reconciliadas con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a veces el nombre de los demonios adoptan el nombre del pecado que les dio la puerta y la mesa abierta para que ellos entraran a vivir en la vida de una persona. Pero bueno, la otra cosa que aprendemos es que no solamente puede haber uno, sino varios demonios, ¿verdad? Se dice que María Magdalena fue liberada de 7 espíritus. O sea que hasta los contaban, ¿verdad? Se veía cuando salía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espíritus, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me tocó hacer liberaciones de varios espíritus, ¿verdad? Y uno cree que ya están bien y el Espíritu Santo dice, no, ahí hay más, y escárvale más, y sigues así, y siguen saliendo, ¿verdad? Hasta que la persona es completamente libre, completamente en paz. No, es una cosa maravillosa, hay una sonrisa en su cara, hay una libertad, lágrimas de gozo, de alegría. Es como si te quitaran, pues los dolores de la espalda que tanto te estaban hablando ustedes, ¿verdad? De repente te das cuenta que te ajustan ahí y ya no sientes ningún dolor. Es un alivio maravilloso, es como si es una bendición, una sanidad. Por eso dice la Biblia que eran sanados, ¿verdad? Porque ser liberado de un demonio es ser sanado de dolores, de opresiones, de obsesiones, de temores, de angustias. Y Cristo nos quiere hacer instrumentos suyos para liberar a los impíos y liberar, perdón, a los cristianos de esos espíritus inmundos, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿y tú? ¿Verdad? Es importante que te expongas, que pidas ayuda, ¿verdad? Que digas, bueno, por si acaso oren por mí, yo renuncio a todo pecado, escudriñenme, vean, en una chequeadita, ¿verdad? No quiero tener ninguna influencia demoníaca en mi vida en el nombre de Jesús. Y eso es muy saludable. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué horas son? No me dijeron 9:20, ya me pasé, perdón, ya ves, me subí a mi bicicleta y no me paré. Perdón, hermanos. Vamos a dejarle ahí, ¿qué les parece? Vamos a dejarle ahí, no quiero ir muy rápido porque vamos a dejar preguntas, vamos a dejar tantito preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo sé que puede haber un chorro de preguntas porque apenas vamos tocando el tema apenas, ¿verdad? De echar fuera demonios. Pero a ver, pregúnteme, platíqueme, no importa, no hay preguntas locas, no hay preguntas tontas. A lo mejor yo dije alguna cosa rara y quiero que me pregunten, no se queden con la duda. Pastor, cuando uno no conoce de la palabra y hasta que después se da cuenta lo que dice, por decir, aquellos que practican la hechicería o consultan a divinos, son aborrecidos por el Señor, ¿verdad? Dice la palabra. No me acuerdo en qué capítulo está, En Deuteronomio capítulo 18, ¿verdad? Ajá. Ok. Todo aquel que no sabe de la palabra acudió a eso, o estuvo en eso, y después conoce al Señor, ¿se le es perdonado? Claro que sí, claro que sí. Te digo que el único pecado que no es perdonado es cuando conscientemente le achacas la obra del Espíritu Santo a los demonios. ¿Me explico? Pero de ahí en fuera, ahorita que dijiste que son aborrecibles, de una vez te adelanto, todos los seres humanos son enemigos del Señor. Bíblicamente hablando, si hacemos un pequeño estudio, son enemigos del Señor. Y el Señor aborrece el pecado, cualquier tipo de pecado. Entonces no hay clasificaciones. A veces clasificamos y decimos, ay, no, los que estuvieron, no, los asesinos, esos sí son más malos, esos los sabe aborrecer más el Señor. Bueno, aunque sí hay una escritura que dice que 6 cosas abomina el Señor y entre ellas está las manos derramadoras de sangre, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en general, nosotros éramos enemigos de Dios. O sea,
Entonces, la ira de Dios estaba sobre nosotros, éramos hijos de ira, vasos de ira, hijos de la desobediencia. Entonces, nadie se puede decir, yo era más malo que tú, menos malo. De todos modos, estábamos en la misma condición, perdidos y sin esperanza, ¿verdad? Y el Señor nos salvó. Entonces, no importa en qué hayas participado, a sabiendas o no, si tú te arrepientes y tú aceptas la gracia del Señor Jesucristo, si tú crees en el Evangelio, el Señor te revela su Evangelio, tú eres libre y pasas de la potestad de las tinieblas al reino de la luz de Cristo Jesús, ¿verdad? Y él vino a hacer eso, él vino a libertar a los cautivos, ¿verdad? Él vino a abrirle la cárcel a los oprimidos, ¿verdad? Entonces es un ministerio del Señor Jesús y nos los delega a nosotros. Qué maravilloso. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. No te oigo, Dino. Desmuteate. Nada más vi tus labios mover. ¿No puedes? Ahí está. Ahí está. ¿Ya me escucha? Ya, ahora sí. Ok. Cuando Saúl pecó contra el Señor, Dios mismo le mandó un demonio, un espíritu malo para que lo atormentara. ¿Por qué en ese tormento la única persona que podía calmarlo era David y solamente tocando? ¿Él no fue liberado o nada más tocaba a David para calmarlo? Nada más tocaba a David para calmarlo porque el pecado de Saúl permaneció. Él nunca se arrepintió. Si Saúl en ese momento dice, perdóname, Señor, y me arrepiento, y da frutos dignos de arrepentimiento, ese demonio no regresa jamás. Ahora, pero entonces únicamente con la manera de tocar a David, bueno, el demonio se calmaba. Esta es parte de la clase, también vamos a hablar de eso, del poder de la alabanza. Cuando tú eres un adorador y adoras al Señor, la atmósfera del Señor invade el lugar, hay liberación. Por eso es maravilloso estar, y es lo que el enemigo no quiere, precisamente por eso es todo del coronavirus y todo eso. Nos quieren prohibir la alabanza y adoración porque saben que ahí hay sanidades, milagros, maravillas, consuelo, porque la alabanza ungida, bueno, repito, ungida, ¿no? Tiene que ser de personas como David, que tiene el corazón del Señor, y en ese momento David tenía un corazón muy puro. Ya después creció, ¿no? Y tuvo muchas tentaciones y la regó. Pero estamos hablando de la época donde David era un muchacho, pero un adorador de primera, ¿no? Y sabía tocar también, no nada más tocaba así chuntata, ¿no? Sabía tocar sus instrumentos, ¿verdad? Pero al adorar al Señor Jesús, los demonios desaparecían, o sea, se iban por un rato. ¿Qué pasaba? Terminaba la sesión de alabanza y de adoración, continuaba en su pecado y venían 7 peores. Y venían 7 peores. A tal grado que una vez, pues, el endemoniado agarró la lanza y quería matar a David, ¿no? Y los endemoniados odian la alabanza y la adoración y te quieren matar. Te quieren despedazar. No, ha tenido cada experiencia, hermanos, en la alabanza, y a mí que me ha tocado estar enfrente de la iglesia durante muchos años, no de esta, sino desde cuando yo era solo congregante. No, se me vinieron encima en la calle, olvídate, en la calle. Tú tocas alabanzas al Señor y que te quieren ahorcar, pero siempre el Señor nos protegía, siempre su presencia, ¿no? No, unas experiencias bien bonitas, hermano, pero sí, buena pregunta. Ahora bien, en Mateo 9:32 al 34 se habla de que acusaban al Señor de echar los demonios por medio de Beelzebú. Pero entonces, ¿por qué ellos, aparentemente sabiendo de la ley y sabían exactamente lo que Jesús estaba haciendo, ellos no hacían ese tipo de liberaciones en aquel entonces? ¿O por qué No. se daban cuenta que Jesús hacía ese tipo de liberaciones y aún le achacaban o lo culpaban de echar o hacer liberaciones por medio de Beelzebú? Es que no había poder en ellos porque no estaban viviendo lo que predicaban. Pero los hijos de ellos, que ya estaban en la nueva generación, que ya estaba buscando al Señor, ellos sí lo creían y Dios los respaldaba. O sea, creían en lo que Jesús decía, ¿verdad? Exacto. En lo que Jesús predicaba. Exacto, o sea, y no esperaban ni siquiera a que Jesús los empoderara ni nada, sino lo creyeron tanto que en el nombre del Mesías, porque ya era el Mesías, me explico, para ellos, pues, o sea, ya no se dejaban, ya echaban fuera a los demonios, ¿verdad? Entonces el Señor se burla de ellos y dice, bueno, si yo echo a los demonios por Beelzebú, entonces sus hijos, ¿por quién los echan, no? Era nada más un pretexto que usaban para que los demás escucharan que Jesús
no era el Hijo de Dios, que era un endemoniado también, y por eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar la religiosidad pues a hablar a la ligera, ¿verdad? Okay. Pero no. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el compararlo con un demonio. Pero ¿qué pasa cuando a veces por ignorancia mucha gente habla del Espíritu Santo? ¿Es una blasfemia también o únicamente la blasfemia es cuando se compara con un demonio? Yo creo que es cuando conscientemente, porque tú lo acabas de decir, que a poco los fariseos no sabían. Ellos estaban a propósito desvirtuando desacreditando es la palabra, estaban a propósito desacreditando la obra de Cristo para que no tuviera fama, para que no creciera. Entonces, no es accidental, me explico, o sea, Dios conoce el corazón. No es por accidente, es cuando a propósito una persona está achacando. Eso es lo que yo entiendo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando algo a propósito. Okay. Y los fariseos lo estaban haciendo, sabían lo que estaban haciendo. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Okay. Sí, sabían lo que estaban haciendo. No eran ignorantes niños. No eran niños así que estaban. A ver, Vero, que por cierto ya desde la hermana República de México, está ahí, desde Zapopan, Jalisco. Saludos. Vero. Qué gusto verlos a todos. ¿Me puedes repetir lo que digo? Dice, cuando eres un adorador, la atmósfera del Señor se llena con alabanza ungida, pero no alcancé a escribir lo demás. No, al revés. La alabanza ungida provoca una atmósfera donde Dios se mueve poderosamente, ¿no? Una atmósfera donde Dios le quiere habitar. O sea, Él habita, dice la Biblia, en medio de de las alabanzas de su pueblo, ¿cierto o no? Sí, saben ese versículo, ¿no? Dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, cuando hay una alabanza ungida, una alabanza en santidad, una alabanza que exalta a Cristo, que exalta a Dios, que exalta al Espíritu Santo, al Dios trino y uno, entonces, pues los demonios lo último que quieren escuchar es alabar a Dios, porque ellos buscan la alabanza para ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando un adorador un salmista, una persona que está adorando, sea con instrumento o sin instrumento, se pone a cantar al Señor, pues hombre, las cosas... Si cuando Pablo y Silas estaban atormentados, se pusieron a alabar al Señor a las 12 de la noche en la mazmorra, pues hasta el lugar tembló. Yo creo que los demonios ya estaban como a una milla de ahí, ¿verdad? Igual pasa con el rey David, bueno, en este caso con David, que todavía no era rey, ¿verdad? La unción de David ya había sido ungido, acuérdense, ¿no? Él ya había sido ungido para ser rey. Entonces él ya tenía la unción. Ahora los cristianos tenemos la unción. Una de las pruebas de ser cristianos es que la unción permanezca sobre nosotros, ¿verdad? Entonces no somos los ungidos, pero somos los que tenemos la unción. Ungido solamente Jesús, el ungido, así, el título, el ungido. Por eso cuando se habla de un líder espiritual, el pastor, no, el ungido pastor, híjole, aguas, ¿verdad? Se está llevando un crédito que no le corresponde, ¿verdad? Entonces aguas con los ungidos. No, aquí el único ungido se llama Jesús y nosotros tenemos la unción de Cristo, ¿verdad? Entonces la unción de Cristo está sobre nosotros. Y cuando tú adoras al Señor, es algo maravilloso porque la atmósfera se llena de la presencia del Señor, se hace patente la presencia del Señor y obviamente los demonios están muy incómodos en esa atmósfera. No quieren estar ahí, no quieren estar ahí. ¿Pero entonces ungido y unción es diferente? ¿O? No, o sea... no estoy hablando del título. A los cristianos la Biblia no nos llama los ungidos, sino nos dice que tenemos la unción, para que no se confunda con el ungido, que es Cristo. Ok. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hay un versículo muy bueno que dice que la unción pudrirá todo yugo. ¿Lo conocen ese versículo? Se los doy la próxima semana. Qué bonito, ¿verdad? Los yugos de esclavitud, los yugos de pecado, dice, el yugo será quebrado por causa de la unción. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, debemos cultivar una relación con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y mantenernos en esa comunión, para estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? En todo. Bueno, hermanos,
la enseñanza es, tenemos el poder contra el enemigo, te vas a tener que enfrentar, de una vez te aviso, a endemoniados, ¿verdad? Las primeras veces, pues trata de no hacerlo solo, trata de buscar un partner, ¿verdad? O llámale a tu pastor, a tu pastora, tengo este caso y pues ya tenemos un poquito más de experiencia, ¿verdad? No somos nosotros los que echamos fuera al demonio, es el Señor, pero pues sabemos un poquito qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Porque a veces se cometen muchos errores, pero el chiste es que tú tengas ese valor y despreocúpate. Cuando te enfrentas con un demonio, te va a dar Dios un celo, te va a dar Dios un celo, un coraje contra el enemigo, que te vas a desconocer, vas a decir, híjole, yo no sabía que tenía ese coraje contra el enemigo, porque es una cosa que te mete el Señor así como que, uy, dices, ¿quién está atormentando a esta pobre alma? Y en el nombre de Jesús para afuera, ¿no? Entonces yo odio al enemigo, yo no sé tú, pero yo lo aborrezco, ¿no? Entonces tenemos que aborrecerlo, porque Dios lo aborrece, yo aborrezco lo que Dios aborrece y amo lo que Dios ama, ¿verdad? Y Dios aborrece a ese tipo de entes, ¿verdad? Así que, hermanos, pues cuando te enfrentes a alguien y tengas la necesidad de echar fuera demonios, confía en el poder de Dios, ata al hombre fuerte, enmudece y di en el nombre de Jesús, te vas fuera, a los pies de Cristo. Te vas fuera, te saco, sal fuera de este cuerpo, sal fuera de esta mente, sal fuera de esta persona, sal fuera de esta casa, ¿verdad? Y si hay espíritus que llaman espíritus chocarreros que te mueven las cosas, no te dejes paniquear, ¿verdad? Echa fuera también todo eso en el nombre de Jesús. Pero primero asegúrate, ¿qué le está dando lugar a esos demonios para estar molestando? ¿Qué le está dando lugar? ¿Qué tienes? ¿Algún ídolo? ¿Alguna cosa? ¿Un Buda? ¿Una piedra de no sé qué? ¿Te trajeron el monito de no sé cuándo? Ahora que vives en una cultura aquí en Estados Unidos que se mezclan todas las culturas. No, pues que tengo el elefantito con la trompa levantada y que le da buena suerte. Ay, hermano. Entonces síguele jugando a la buena suerte, a la pata de conejo y todo eso, y pues nada más estás abriendo puertas al enemigo porque Dios prohíbe todo ese tipo de supersticiones. Si tú tienes fe en las supersticiones, estás abriendo puertas al enemigo porque es un pecado. Entonces todo lo que es un pecado, acuérdate, le abre puertas al enemigo. No quieres que te asusten y te la pasas viendo películas de terror. Pues para empezar, a veces ni son los demonios, ¿vale? Es tu puro subconsciente. Me acuerdo una vez que fuimos hace años, ¿verdad? A ver una película, ¿verdad? Con unos hermanos que quisieron, nos juntamos unas parejas y ya no había películas, entonces nos fuimos a la última, la única que estaba vacía era la de la medianoche. Pues, nos esperamos, somos parejas. Así venimos con cada uno de nuestros esposos, nos echaron un cafecito y luego nos fuimos a ver la película. Y resulta que era una película del barco fantasma, ¿no? Y pues ahí moría la mitad de la película, y bueno, y salía una niñita, ¿verdad? Que era la endemoniada, ¿verdad? El demonio de ahí. No, hombre, cuando yo llegué a la casa, subía las escaleras y veía a la niñita ahí en la esquina, ¿no? Y me dormí y ahí estaba la niñita, ¿no? Y no quería pararme al baño porque estaba la niñita, ¿no? O sea, a veces ni demonios son, es la pura mente que te está traicionando, ¿verdad? Tu subconsciente, y ya nada más los demonios están allá afuera carcajeándose de ti. Pero síguele, y entonces sí vas a sentir la mano del muerto que se te sube. Entonces sí vas a sentir. Y Dios lo permite, ¿sabes qué? Para que te alivianes. Para que no andes jugándole al vivo. Así que mejor, como dice mi abuela, ¿para qué tanto tumbo estando el suelo tan parejo? ¿Verdad? Entonces, Vicario se sabe todos esos dichos. Si quieren preguntarle a Vicario, él se sabe todos esos dichos. Les puede dar una lección de dichos mexicanos. Y arrepiéntase, brother, arrepiéntase. Pastor, una pregunta. A ver. ¿Y cuando se llega a tener sueños así? Muy importante, sí, muy importante. Hay experiencias espirituales o sea, bueno, primero contestándote la pregunta. Los sueños así, pues son una opresión mental. Acuérdate que pues nuestros sueños están en nuestro subconsciente, en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿verdad? Está generando esas imágenes que a veces son tan reales que parece que las estás viviendo, ¿no? Entonces, es una señal de que algo está oprimiéndote, ¿verdad? Entonces, tienes que orar
y en el nombre de Jesús echarlo fuera, renunciar a todo. Señor, revélame qué es lo que está dando lugar a que yo tenga estos sueños. Yo no acepto estos sueños y yo me acuesto con tu palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, ¿verdad? Amén. Yo me levanté, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿no? Salmo 3. Y así te vas, ¿no? Te vas con la palabra, ¿no? Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y tienes que aprenderte los versículos, Ivonne, y declarárselos al enemigo, pero pedirle al Señor que, ¿por qué estoy soñando eso, no? ¿Qué puerta estoy abriendo? Ahora, si hay alguna opresión en mi vida, hermanos, oren por mí, estoy soñando esto, estoy siendo atormentado en mis sueños por esto, oren por mí, únjame con aceite en el nombre del Señor, para afuera. Entonces sí puede ser, a veces es fruto de la mente, a veces es fruto de lo que viste en la televisión, en el internet, por eso te digo que mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que... digo, yo entiendo que cuando alguien es muy bebé espiritual, pues no discierne, apenas está creciendo, ¿verdad? Y los bebés comen todo lo que encuentran en el piso, pero al rato empiezan a crecer y saben que esa es una piedra, que no es una ciruela, ¿verdad? Y que si la ciruela se la va a comer limpia, no de la del piso, ¿verdad? Te estoy hablando de mi bebé, por ejemplo, bueno, del cachorro 4, ¿no? Del nieto, ¿verdad? Pues así son los cristianos, o sea, nacemos y somos babies espirituales, pero poco a poco vamos creciendo y vamos a decir, esto no es alimento, esto no me conviene, y entonces así ya, pues tu mente amanece paz. Ahora, por eso la Biblia nos dice que el último pensamiento que tengamos no sea el noticiero de las 11:30, sino sea Mateo 5, las bienaventuranzas, ¿verdad? Que sea la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, acuéstate con un versículo de la palabra del Señor, acuéstate con un salmo. Qué bonito. ¿Ya leyeron todos los salmos? Son 150, ¿ya los leyeron todos? ¿Ya los meditaron? Ay, échense un salmo diario. By the way, la pregunta que me hizo Verónica, la alabanza. Pues ahí están los salmistas, ¿no? Y te aseguro que ahí estaba David diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y con su eso, en lugares de descansos me hará descansar. Y Saúl encontraba descanso, ¿verdad? Entonces, si le servía a Saúl, que era un impío, imagínate si no nos va a servir a nosotros, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, acuéstate con musiquita cristiana de alabanza, de adoración, de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Pero si te acuestas en la novela de terror, ¿verdad? En el coronavirus, no veo ni novela. En el coronavirus que está matando más gentes, y que esto se va a poner peor. Pues No, eso pasó hace años. Eso pasó. Claro. No lo digo por ti, estoy hablando en general, ¿eh? No lo estoy diciendo por ti, perdón. Si te digo, si te acuestas, es el té de general, ¿no? Tú, cualquiera, ¿no? Si se acuesta alguien así, es obvio, ¿no? Bueno, pero sí, ahora, voy a ir a otro punto. Hay ocasiones donde la experiencia ya es muy gruesa. No sé si han oído hablar de los incubos y sucubos, son otras cosas mucho más fuertes, y ahí sí ya son encuentros demoníacos así muy reales, ¿no? Ni me quiero meter en eso, ¿verdad? Pero, pues, mejor ahí lo dejo. Pero de todos modos, tenemos la autoridad, tenemos el poder de Cristo, y no hay demonio que se resista al poder de Jesucristo, a su sangre, y vamos a ir aprendiendo qué hacer y qué no hacer. ¿Amén? Amén. A ver, sí, Vero. Sí, Vero. Pero, bueno, usted dijo que si son inconversos es un exorcismo nada más, y que eso no está bien porque entonces lo único que vamos a hacer es dañarlos más que beneficiarlos. Pero, ¿cómo le explica uno a alguien así? Decir, oye, lo que necesitas es, pues, reconocer a Cristo. O sea, lo que necesitas tú es a Dios y... Es que para el endemoniado y para el no endemoniado, porque ya te dije que todos en alguna medida, sin Cristo, estamos endemoniados. Repito, todos en alguna medida estamos siendo influenciados. Voy a decirlo como dice el griego. Estamos demonizados. ¿Qué significa eso? Influenciados por demonios. Entonces, todos, absolutamente todos los que no tienen a Cristo, tienen una influencia demoníaca de alguna manera y de algún grado. Unos pocos, unos muchos y unos muchísimos. Entonces, la cura primera es el Evangelio.
tú ni siquiera tienes que hablar de liberarlo de eso, porque si entra el Evangelio, si Dios lo hace nueva criatura, si él se arrepiente de sus pecados, o ella se arrepiente de sus pecados, pues ya lo demás es lo de menos. Va a haber lucha, pero pues va a haber victoria inmediatamente. El chamuco no quiere irse tan rápidamente, pero si él está recibiendo a Cristo, el Espíritu Santo está entrando al Espíritu, pues él ya no está incómodo, como ahí está ahí el Espíritu viviendo en tu espíritu, y pues el demonio dice, no, ya aquí ya no, ya este vecino ya no quiero estar con él. Y si tú estás arrepintiendo, estás echando fuera, estás renunciando a todo pecado, recibiendo a Jesús como el Señor de tu vida, Cristo te está rescatando del poder de las tinieblas, pues oye, ya los pocos demonios que se atrevan a quedarse en tu vida, pues así tienen que irse, ¿no? Entonces, obviamente que pues el primer acercamiento siempre va a ser a los inconversos, pero por eso yo no voy a hacer liberaciones sin primero predicar el Evangelio a las personas, ¿verdad? Entonces primero hay que ir a predicar el Evangelio y después, o sea, si, por ejemplo, ¿cuántas veces me han llamado personas que no son cristianas a que vaya yo a echarles fuera los espíritus chocarreros, de que les mueven la cubeta, les apagan las luces, y no los dejan dormir, ya están súper atemorizados y ya fueron a la limpia y no les pasó nada, ya fueron al brujo y no hizo nada, y entonces el último recurso es la iglesia, ¿no? A ver, dile al pastor, a ver si quiere hacer algo, a ver si viene a orar por nosotros, ¿no? Y entonces ellos nada más vienen por el trabajito, ¿no? O sea, que vayamos así, decir, y luego mejor porque nosotros no les cobramos, ¿no? Entonces sale gratis, ¿no? La cosa, ¿no? Entonces se ahorran una lana ahí, ¿verdad? Y entonces nos llaman, y ¿saben qué? Yo no juego ese juego. Yo voy, sí voy, claro que voy, pero voy a predicarles el Evangelio, porque de una vez les explico, ¿de qué sirve que yo me ponga las patadas con los demonios y tú le estás abriendo la puerta? O sea, haz de cuenta, yo los saco por una puerta y tú los metes por la otra. Pues no, hombre, ¿para qué? No me hagas perder el tiempo, ¿no? Entonces, primero el Evangelio, ¿no? Ahora, cuando ellos entienden el mensaje del reino de Dios y de las tinieblas, y como están en oposición, se tienen que decidir por un bando, ¿no? Y entonces después viene la liberación, pero entonces la liberación ya no es exorcismo, porque ya recibieron a Cristo, ¿me explico? Pero exorcismo es ir a echar fuera demonios de una persona sin predicarle a Cristo. Nada más sacarlos por un ratito. Eso es lo que hacen los brujos y los hechiceros. Te exorcizan un ratito. ¿Cuánto dura? Que de repente la gente no cree, la gente piensa que somos fanáticos locos y estamos inventando nuestros cuentitos porque dicen, no, y me acaba de pasar, no sé si se lo comentó Vicky, que estuve yo haciendo una videollamada con mis papás y de repente una ventana se cayó el mosquitero desde el segundo piso hasta el patio. Pero se oyó el trancazo así fuertísimo. Y yo dije, eso es Dios que está respaldando lo que yo estoy diciendo, porque sí hablé y yo dije, con la autoridad que tengo dada por Dios y como hija de Dios, y empecé así, y tras el trancazo. Entonces mi mamá se asomó y había caído el mosquitero, y era un mosquitero bastante grande. Pero ya después le dije, mamá, ¿sabes qué? Después le dije, bueno, a lo mejor fue un demonio. Le pregunté a una mujer que hace liberaciones aquí en la iglesia de Guadalajara, y me dijo, sí, fue un demonio, y se fue muy enojado. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá me dijo, no, eso que tú estás diciendo, eso no es cierto, dice. El mosquitero estaba mal puesto. O sea, de todas maneras no creen, ¿no? Y porque yo sé cómo está la cosa con mis papás, pues yo sí creo que hay muchos demonios de envidia, de falta de perdón, de un chorro de cosas. Entonces, pero no creen. Ahí yo mejor no, también no le muevo, porque si no están teniendo ese nuevo nacimiento y esa conversión real a de veras hacer a Jesucristo el Señor y Rey de su vida, pues entonces como que la estoy regando, ¿no? Sí, pero yo les recomiendo, ¿verdad?, que no le achaquemos a los demonios nada de lo que pase, no hay que darles demasiado crédito, porque de por sí ellos son muy, como digamos, en mi casa decimos muy showceros, o sea, les gusta el show, ¿verdad? Les gusta llamar la atención hacia ellos, y por eso son tan impresionantes las liberaciones y esto y aquello, ¿no?
pero mientras menos nosotros les demos crédito, ¿verdad? Y vayamos a lo que vayamos, ¿verdad? ¿Qué me importa si se movió algo, si no se movió algo y todo? Ahora, lo que importa es que ellos crean en el Evangelio, ¿verdad? Que ellos entiendan el mensaje de salvación de sus vidas, entiendan su condición, que ellos están en peligro de muerte, condenados y tienen que buscar desesperadamente a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Entonces, entender la gracia de Dios, ¿verdad? Y pues tú lo mejor que puedes hacer es estar orando por ellos y testificándoles, ¿verdad? Pero, pues sí, cuando reprendes, algo va a pasar, ¿verdad? Y no siempre se mueven cosas, no siempre son cosas así. A veces son también accidentes, entonces no se desvíen en eso, ¿no? Que si estaba el mosquitero bien puesto, que si no estaba bien puesto, que si fue un demonio no bien puesto, eso es lo de menos, ¿verdad? Lo demás es que de veras se vayan y que no regresen. Ya no nos dio tiempo de ir a la cita donde Jesús le dice al demonio, vete y no vuelvas más. Pero es bien importante eso, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Vamos a ver la próxima clase. Nos dejo, hermanos, porque ya prometí. Buenas noches. Perdón, ya se van a acostar. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Bye. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas